Hola a todos, hoy mi equipo y yo les vamos a presentar nuestro Atlas del Cerebro. Estamos conformados por Ivonne Morales, Ángel Mateos, Carol Pérez, Montserrat Uscanga y Sofía García. Vamos a hablar un poco acerca de qué es el cerebro, qué son los lóbulos cerebrales y nos vamos a enfocar en los lóbulos parietales, su estructura, su funcionamiento y sus posibles alteraciones. El cerebro. El cerebro es la parte más grande del encéfalo. Es un órgano de alta complejidad tanto en estructuras como en funciones. Está encerrado y protegido dentro del cráneo y está conformado por aproximadamente 80 a 100.000 millones de neuronas. Está dividido en dos hemisferios o mitades llamadas hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Pesa cerca de 1.500 gramos, aunque en los hombres es 100 gramos más pesado que en las mujeres, aunque el tamaño y peso del mismo no influye en su desarrollo eficiente. Su función es incorporar información, asimilar y emitir respuestas. Asimismo, las áreas internas del cerebro controlan el funcionamiento de los músculos, también controlan el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura, la redacción, el aprendizaje y controla otras funciones en el cuerpo como la respiración y el ritmo cardíaco. ¿Qué son los lóbulos cerebrales? Mi compañera ya les mencionó estas divisiones, ahora yo se las voy a explicar un poco más a fondo. Tenemos 4 lóbulos dentro de cada hemisferio cerebral. Iniciamos con el frontal, en la parte superior tenemos el parietal, a los lados tenemos los temporales, en la parte posterior el occipital. Estos fueron nombrados a partir de los huesos craneales. Cada uno se encarga de coordinar diferentes procesos cognitivos, es decir, por ejemplo, el frontal procesa la información del movimiento, la toma de decisiones y la regulación emocional. Los occipitales son el centro principal de la visión, los temporales de la audición, pero también reconocen el lenguaje y forman recuerdos, y los parietales procesan información sensorial de todo tipo. Estas son solo algunas de las funciones, pero cada uno tiene muchísimas funciones. Pero en este video vamos a hablar acerca de los lóbulos parietales más a fondo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los lóbulos parietales. El lóbulo parietal es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada justo por detrás del lóbulo frontal. Ambos lóbulos quedan separados por el llamado surco central. Este lóbulo está situado en la parte trasera superior del encéfalo, es decir, por encima del occipital y del temporal y por detrás del frontal. Sin embargo, el lóbulo parietal trabaja conjuntamente con ese y el resto de los lóbulos del cerebro, ya que incluye una gran área de asociación que puede ser vista como una central en la que muchos tipos de información se mezclan para generar una unidad. Aunque el lóbulo parietal se especializa más en ciertas funciones cerebrales que en otras, una de sus características principales es que integra datos provenientes de distintas fuentes. Un ejemplo es cuando mezcla datos relacionados con lo que se ve y aquellos que nos hablan de lo que se escucha y hace que aparezca una experiencia perceptiva completa. Así pues, si ha de escogerse una única palabra para definir cuál es la función del lóbulo parietal, esa debería ser integración, un concepto que remite a las funciones de muchas otras partes del cerebro. A continuación, mi compañera les hablará sobre las funciones de los lóbulos parietales. Las principales funciones de los lóbulos parietales son integración de la información sensorial. Se encarga de captar estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles, incluyendo la temperatura, y gustativos. Se unen para dar lugar a una percepción sensorial plena. Esto quiere decir que tiene la importante función de integrar toda esta información de sentidos diferentes en una sola, lo que nos permite disponer y disfrutar de una experiencia sensorial muy compleja, en la que todos los sentidos se mezclan. En definitiva, el lóbulo parietal se encarga del procesamiento somestésico, es decir, de la capacidad sensorial de reconocer las sensaciones corporales. Procesamiento del dolor. El lóbulo parietal es una de las regiones más involucradas en el procesamiento y la experiencia del dolor, al recibir unos estímulos concretos a través de los conocidos como nociceptores, unas neuronas especializadas en la transmisión de impulsos nerviosos involucrados al dolor, y este y otros lóbulos se activan de tal manera que experimentamos el dolor en sí.
Desarrollo del razonamiento matemático. El lóbulo parietal izquierdo es una de las regiones del cerebro más involucradas en las habilidades matemáticas, y es que gran parte de todo lo que tiene que ver con la lógica de las operaciones matemáticas nace de las conexiones neuronales de esta región del cerebro. Posibilita el lenguaje verbal. No es necesario decir la importancia que tiene el habla, ya no solo en nuestro día a día, sino en el desarrollo intelectual de la especie humana. Y este lenguaje verbal es posible en gran parte gracias a la evolución por la que ha pasado el lóbulo parietal, en el cual dispone de conexiones neuronales que hacen posible que los humanos seamos el único animal con un lenguaje verbal complejo. Control de esfínteres. El lóbulo parietal tiene una gran implicación en el control de los esfínteres urinarios y los anales, los cuales son unos anillos musculares que, dependiendo de si están abiertos o no, permiten o impiden el paso de la orina desde los genitales hasta la uretra para la micción. Cuando el lóbulo parietal está sano, podemos controlar conscientemente esto. Pero en cuanto hay una lesión, hay problemas para controlar la micción, pues los esfínteres no están bien regulados. En los lóbulos parietales pueden surgir distintas alteraciones que pueden presentarse tras sufrir algún tipo de daño, como un trauma en la cabeza. Por mencionar algunas de estas alteraciones, tenemos la asterognosia, las apraxias y la pérdida de sensaciones. Esta pérdida de sensaciones abarca al dolor, el calor, el frío o las vibraciones, y se produce por lesiones en la parte delantera de uno de los parietales. Luego tenemos a la asterognosia, la cual es la imposibilidad de reconocer objetos mediante el tacto. Y finalmente la apraxia, la cual es una incapacidad de realizar tareas sencillas aunque se les dé la orden, es decir, una persona entenderá la orden de lo que se le está solicitando, pero será incapaz de realizar la acción que fue ordenada. Eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.